Bien, entonces vamos a poner la primera nota que hice por acá. Y vamos a poner en este caso notas. Los corchetes en esta sintaxis indican que es sintaxis opcional. Y ya lo estamos viendo. Fíjate cómo podemos hacer un select simplemente sin from. Entonces, esto ya lo vimos y ahí lo tenemos nuestra primera nota. Y luego vamos a poner la segunda nota, que como yo te decía, esta select conformado por select, from, where, order by y limit. Vamos a ponerle esta sintaxis. Es la sintaxis básica, resumida. Hay más de esto. Entonces, vamos a centrarnos nosotros primero en estas 5 cláusulas de la sentencia select, que es el select, el from, el where, el order by y el limit. La mayoría de las sentencias select van a contener las primeras 4 de estas cláusulas: el select, el from, el where y el order by. El limit puede que nunca lo ocupes, o si estás desarrollando aplicaciones web, este sí que lo vas a necesitar para hacer la paginación. Ya después vamos a ver qué es la paginación. Entonces, lo más normal allá afuera en el campo de batalla es que tú vayas a verte estas 4 comúnmente, pero es un comúnmente entre comillas, porque siempre vas a requerir paginación. No es bueno mostrar todos los resultados, simplemente limitarlo. Entonces dice, la cláusula select es siempre la primera cláusula en una sentencia select. Es lo primeritito que tú vas a ver en una sintaxis select cuando vayas a consultar datos. Él identifica las columnas en el result set. Estas columnas son obtenidas o consultadas de lo que se conoce como las tablas bases, nombradas en la cláusula from. En este punto nosotros tenemos una base de datos, una tabla. Entonces aquí en su conjunto, esto es la clase base, como dice por acá. Pero cuando consultemos más de una tabla, va a haber varias tablas base. Entonces vamos a poner aquí tablas base, porque pueden haber no simplemente una. Ya vamos a ver cómo cuando consultemos más de una tabla, aquí va a haber varias. Por otro lado, el where, el order by y el limit son cláusulas opcionales. La cláusula order by determina cómo los registros en el result set se van a ordenar. Y la cláusula where determina qué errores, qué registros de la tabla base van a ser incluidos en el result set. Aquí me quiero detener un poquito para volverte a leer la definición del where. La cláusula where determina qué renglones de la tabla base o de la tabla bases, de las tablas base, porque puede haber varias, van a ser incluidas en el result set. Entonces, sí, esto es como lo estás oyendo. Dice, especifica las condiciones que deben cumplirse para que una se incluyan en el result set. Pero ¿de dónde va a tomar esas filas para compararlas el web? Pues de las tablas bases que tú vas a poner por acá. Aquí lo ponemos por acá y aquí está. Entonces aquí no hay nada de magia. Tú me dirás, oye, pues el where sabemos que va a hacer comparaciones, pero ¿de dónde va a sacar esas filas para compararlas? Pues básicamente de las tablas bases que tú vas a tener en el from. O cuando uses los join, van a ser varias. Entonces, la cláusula where especifica una condición de búsqueda que es usada para filtrar los registros de las tablas base o de la tabla base. Cuando esta condición sea cierta, el renglón va a ser incluido en el result set. Entonces, el where lo que va a hacer detrás de las escenas, de manera general, ya después lo vamos a ver en su detalle, es que te va a leer todos los registros de las tablas base involucradas, es decir, todo lo que esté en el from, de las tablas que estén en el from, y las va a recorrer una por una para determinar, en base a una condición de búsqueda, un filtro para ver si se van a añadir en el result set. Es decir, que primero escanea todas las tablas base
y las que cumplan con la condición de búsqueda las va a jalar, las va a tomar y las va a pegar en el result set, en lo que estamos viendo por acá. Entonces no hay nada de magia. Escanea todas las bases, todas las tablas base con todos sus registros, y si esos registros, alguno de ellos cumple con la condición, va y la pega, por decirlo de una manera, al result set. Entonces aquí no hay nada de magia. Entonces, pero no te preocupes, ya vamos a ir viendo. La cláusula limit limita el número de registros en el result set. El result set pues, nos puede retornar X cantidad de registros, pero con el limit tú le puedes decir, pues sabes que nomás quiero 5 de esta posición a esta posición. Y por ejemplo, una cláusula where pues simplemente te va a traer los que cumplan con la condición, pero el limit pues es para limitarlo como su nombre lo indica. Entonces al limit le va a valer y simplemente te va a traer el número de registros que tú le digas, independientemente del tamaño del result set completo. Si el result set de un select pues te retorna por ejemplo 100 registros, pero tú en el limit le dijiste que 3, pues al limit no le va a importar que haya 10, él simplemente te va a traer 3. Entonces el limit es muy agresivo. Por ejemplo, si hay 10 registros totales en el result set y tú le pides que te limite a 20, pues obviamente te va a traer los 10 porque pues no se van a ajustar. Obviamente. Entonces, recapitulando, tú usas la sentencia select básica que tenemos por acá para obtener datos, o en este caso, más bien precisamente hablando del select, para obtener las columnas especificadas en la cláusula select de las tablas bases con la cláusula from que usemos, y las almacena en un result set. Es decir, de las tablas base que tú vayas a consultar, te va a generar un result set. El where es usado para filtrar los renglones en la tabla base. Aquí ya me estoy regresando como una recapitulación, para que solamente esos registros que coincidan con la condición de búsqueda en el where sean incluidos en el result set. Si tú omites la cláusula where, todos los renglones de las tablas bases van a ser incluidas. Fíjate cómo aquí estamos usando select id y name from city, consultamos, y fíjate cómo en este caso nos trae 4079 registros. Son muchos. Entonces si tú no le pones un where, pues ahora sí que te va a traer todos los renglones de las tablas bases en cuestión que tengas en el from. Entonces aquí si nosotros le ponemos un where, pues ya vimos que le podemos filtrar. La condición where de la búsqueda o la condición de búsqueda, como la quieras llamar, la condición de búsqueda de una cláusula where consiste de uno o más expresiones booleanas que se retornan en true, false o null. Entonces, la cláusula where, sus posibles valores van a ser true, false o un valor null, y pueden estar conformadas por varias operaciones booleanas. Vemos cómo pues acá el where se puede ver difícil de interpretar, pero básicamente no es más que condiciones AND y OR que conocemos en cualquier lenguaje de programación. Como este es un curso de desarrollo web, yo asumo que tienes por lo menos nociones básicas de la programación básica. Por ejemplo, si tenemos varias condiciones de búsqueda, varias expresiones booleanas en la cláusula where, si la combinación de todas estas expresiones booleanas se resuelve a true, entonces ese registro que se está testeando en ese momento se va a incluir en el result set. En cambio, si retorna la condición false o diferente de true, pues no se va a incluir en el result set. Pero vamos a ir viendo paso por paso. Espero y no te vayas desesperando. Como te digo, vamos a dar 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Salud.